Es el momento de hablar de belleza, dermatología, estética y más con el doctor Hugo Ávila en Made Nexa. Sigues disfrutando de la programación de Made Nexa a través de tu emisora favorita, Exa FM 96.9, y como cada miércoles tenemos el placer de conversar con el médico estético Hugo Ávila, el doctor que nos acompaña para hablar de medicina estética justamente cada semana aquí en este espacio. Doctor Hugo, buenos días. Muy buenos días, Madeline Arnao. ¿Cómo se siente en el día de hoy? Estamos muy bien, doctor Hugo. ¿Usted cómo se encuentra? Todo muy bien, gracias a Dios. Me siento rico, sabroso, delicioso porque puedo. Usted hizo como un arreglito, doctor, unos retoques, Ok, hoy vamos a hablar con el doctor Hugo Ávila acerca de un tema que es de mucho interés, sobre todo en personas de... No voy a etiquetarlo, está bien, no lo voy a encasillar. Vamos a hablar acerca de las ojeras, específicamente de las ojeras hundidas. Un tipo de ojera que yo creo que es la menos identificada, doctor, a pesar de que es tan evidente. Lo digo porque la mayoría de personas tenemos la concepción de que cuando se habla de ojera simplemente es esa zona debajo del ojo que está un poquito más oscura o que tiene una bolsita, un color diferente, pero no identifican también que hay diferentes tipos de ojeras, incluidas las hundidas y las que son tipo bolsitas debajo del ojo, ¿cierto, doctor? Esto ha sido todo por hoy. En el programa de hoy hemos hablado acerca de ojeras. Hemos agotado el tema por completo. Pero efectivamente existen 4 tipos de ojeras y es lo más importante. Yo me quedé en 3. Ok. No, pero lo dijiste bien. O sea, son 4 tipos de ojeras. Están las pigmentadas, que se subdivide, por eso se dice 4, que se subdivide a las que son oscuras, que son pigmentos, manchas, y existen las que son vasculares. Las vasculares son aquellas que se llegan a ver como que violáceas, o se llegan a ver en pacientes, exactamente, o se llegan a ver en pacientes muy blancos, que se ven como un poquito roja o verde, dependiendo del tipo de vascularización que tenga el paciente. Ahora bien, existe también ojeras abultadas, que son esas ojeras que tienen como un paquete graso o un abultamiento de líquido justamente en la parte inferior del ojo. Muchas veces aparece también en la zona superior, que se necesita una blefaroplastia quirúrgica para poder eliminarla. Y existe lo que son las ojeras de hundimiento, que son las más comunes. Sin embargo, hay que saber diagnosticar e identificar qué necesita o qué tiene ese tipo de ojera. Las ojeras que son, dependiendo de la vascularización, como usted mencionaba, ¿a qué se refiere este término para quienes no conocen muy bien? Mira, las ojeras con vascularización, muchas veces el paciente tiene un compromiso vascular, no exactamente de la zona de los ojos, sino que tiene un problema de presión arterial, un paciente que tiene compromisos vasculares porque tiene, artrosis, entre otros tipos de enfermedades, que compromete la regularización sanguínea. Entonces, en ese tipo de paciente, pues el compromiso vascular se manifiesta en otra zona. El paciente llega a presentar muchos hematomas cuando se da un pequeño golpe, y entonces alrededor de las ojeras se presenta entonces esa irrigación muy presente. Ok, ¿qué hay de cierto de que no hay edad para que aparezcan las ojeras? No hay edad para que aparezcan las ojeras. Y este tipo de ojeras, o las ojeras en lo particular, están dadas por el estilo de vida. En un paciente que sea muy fumador, va a verse que puede ser una ojera o hundimiento, o puede ser una ojera abultada. Un paciente que tenga un mal dormir, un mal descansar, pues puede presentarse también. No solamente un paciente que tenga mal sueño, en la cantidad de sueño que sea muy poco, sino ese paciente que también que abusa, porque muchos pacientes... dormir de más también produce ojera. Gracias. ¿Escucharon? Ese paciente que se acuesta a las 12 de la noche y se levanta a las 12 del mediodía del siguiente día como que nada pasa. ¡Qué envidia! Está produciendo una ojera. Yo quisiera que ese fuera mi problema en la vida. Tener ojera por exceso de sueño. Hasta yo quisiera ese tipo de problema. Pero también ese tipo de estilo de vida te lleva a producir un tipo de ojera. Es bueno entender que esta zona se llega a producir muy fácil el problema, o se llega a ser tan notorio avanzada la edad o bien joven, porque es una piel muy fina. Entonces se manifiesta, no es la primera zona en que se manifiesta los rasgos de la edad, pero sí se manifiesta el estilo de vida que lleva el paciente. Interesante. Un paciente que tenga una ojera muy hundida, pues se puede diagnosticar el paciente, o se puede saber, sin necesidad de hacer mucho histórico, de que el paciente o consume mucho alcohol, o el paciente fuma mucho, o el paciente ha tenido una pérdida de peso abrupta. Entonces, en este tipo de pacientes se llega a ver las ojeras muy hundidas. Tengo entendido que las ojeras son hereditarias. ¿Es esto cierto o no, doctor? Totalmente falso. Las ojeras que son hereditarias, entre comillas, son aquellas ojeras que son pigmentadas. Sí puede llevarse a ese tipo de pigmento, y usualmente son las pigmentadas vasculares. Porque si tu papá presenta un problema de vascularización y tu mamá también, pues ni modo, hay un gen que tú tienes detrás de la oreja, como dicen en buen dominicano, de que tienes un problema de vascularización y puede llegar a manifestarse. Pero que las ojeras sean 100% genéticas o hereditarias es totalmente falso. Sí
puedes llegar a tener una ojera de pigmentación o ojeras vasculares, que son los dos tipos de ojeras que casi siempre se presentan en tus antecedentes. Ok, cuando hablamos de estas ojeras por hundimiento, ¿hay remedios caseros que realmente sean efectivos para esto? Usted sabe que como dominicanos que somos, inventamos demasiado con los remedios naturales. No, mi amor, el pepino, que a mí me encanta cuando yo veo estos videos en YouTube, en TikTok, en Instagram. Bueno, en TikTok no, porque yo no tengo TikTok. Yo he visto uno, doctor, que enfrían una cuchara de metal y se la ponen ahí debajo de los ojos. Mira, yo quisiera saber, o sea, no... La lógica detrás de eso. Exactamente. Los otros días estábamos hablando de los mitos, ¿te recuerdas que estábamos hablando de esa parte? Y dije como que no está 100% falso, activa el riego sanguíneo, pero voy a hacer esa técnica esta noche, a ver qué tal, y te lo cuento la semana que viene. Está bien. Sin embargo, te puedo decir que al momento que tú estás trabajando o tienes ese tipo de problema y lo trabajas desde casa, para nada. O sea, ponerte pepino, ponerte cuchara, no hay ningún dato científico detrás de utilizar este tipo de elementos para poder corregir las ojeras. Quiero aclarar con ni hundida estos, ni de ningún tipo. Las de vascularización sí puede llegar a mejorarla. Por eso te digo, cuando tú activas el drenaje linfático, pues estás activando, obviamente, por consecuencia, lo que es el riego sanguíneo. Entonces, en ese tipo de paciente vas a tener el beneficio de que puede mejorar el aspecto. Ahora, colocarte pepino no funciona en ningún tipo de ojera, para nada. Bien. Quiero aclarar con esta parte, muy pero muy importante, que las ojeras de hundimiento con un contorno de ojo no se corrigen. Bien, pues vamos a hablar, doctor, de cuáles son las posibles soluciones para las ojeras de hundimiento. Doctor, dejamos tras la pausa pendiente la pregunta de cómo nosotros podemos tratar este tipo de ojera en específico. ¿Qué hay en el mercado para solucionar este detallito estético? Este problemita sencillo, ¿no? ¿Verdad? Mira, como te estaba diciendo antes de la pausa, no piensen nunca que un protector, un contorno de ojo puede ayudar para esto. O sea, eso esa cremita que ustedes ven por catálogo, de que nada de eso, ¿no? Ni de la revista que te visitan puerta a puerta. De sus catálogos. De la amiga, de la compañera de trabajo que vende. No voy a decir marcas, pero sabemos de cuáles revistas son, que son muy económicas, muy asequibles. Y hasta en cuota te la dan. Vale 800 pesos. Vamos a lo que sí, doctor. Vamos a lo que sí funciona. Pero tratamientos estéticos que puedes tener para este tipo de ojeras es única y exclusivamente el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es el mejor amigo del hombre después que se creó. Yo creo que muchas personas son felices. El ácido hialurónico sí se debe de colocar en esas ojeras que son hundidas. Ahora bien, ¿dónde se coloca el ácido hialurónico en ese tipo de paciente? Hay que ver cómo el paciente esté o cómo el paciente tenga ese tipo de ojera, porque al momento que tú tienes esa ojera por hundimiento, te puedes valorar tú misma, parándote frente al espejo o valorándote con un pequeño toque y preguntándote a un amigo o una amiga cómo se ve el aspecto de tus ojeras. Si tienes esa ojera hundida y te colocas el dedo, por lo menos tú colocas 2 dedos justamente donde termina el ojo y te colocas el segundo dedo. En ese segundo dedo tú levantas, haces un pequeño levantamiento y si mejora el aspecto de tu ojera, necesitas un relleno de manera directa. Ahora bien, fíjate dónde el dedo se coloca, justamente 2 dedos por debajo de donde finaliza, donde inicia el ojo, que es el reborde de acá arriba. De acá abajo, perdón. Entonces, en esta zona se puede colocar el relleno directamente en la ojera o se puede colocar el relleno en la zona del malar. Por eso es bueno valorar al paciente. La zona del malar es esa zona que queda justamente por debajo del ojo, pero no queda para nada en el surco. O sea, queda como en el medio del ojo y del surco. En esa zona de ahí se puede corregir muy bien lo que es el aspecto de la ojera. Hay que ver siempre si se necesita trabajar los dos lugares, ojeras por hundimiento y también trabajar el malar para poder reposicionar el tejido para que no se note ese hundimiento tan marcado. Por eso cuando ustedes, las mujeres en lo particular, que se maquillan, cuando se colocan el corrector, no solamente se lo dejan en la ojera, sino que muchas veces se lo bajan un poquitico más para que se vea toda la zona más uniforme. Es muy importante y por eso se necesita lo que es la consulta de valoración. Antes de tú decirle a un paciente, hay que rellenarte las ojeras, porque es muy fácil tú decir, sí, no hay ningún tipo de problema, tienes ojera, hay que colocarte un cc de ácido hialurónico en las ojeras. Pero si hay que trabajarte 2 cc, uno en las ojeras y uno en el malar, pues es un presupuesto totalmente diferente. ¿Y no se hace en la misma visita? Se puede hacer en la misma visita sin ningún tipo de problema, pero hay que valorar que el paciente muchas veces entiende que como se está trabajando con ácido hialurónico, pues con el mismo CC se puede trabajar tanto la zona del malar como la ojera. No puede ser. Y son 2 ácidos diferentes. Claro. Existe un ácido no reticulado, que es el que se usa para las ojeras, y un semirreticulado o de alta reticulación, que es el que se usa en la zona del malar. ¿Hay algún paciente para el que esté contraindicado el uso del ácido hialurónico en
en esta zona para tratar las ojeras pacientes hundidas? que sean con lo que es el embarazo y pacientes que tengan la particularidad de que sufran de rinitis o sinusitis alérgica. Oh, interesante. Hay que tener muy claro que en ese tipo de pacientes, por alergia, cuando se destapa lo que es la sinusitis y la rinitis, pues obviamente el paciente mismo lo describe, que sus ojos cambian, su aspecto de la mirada cambia mientras tiene la alergia de manera activa. Sí. Es bueno recordar que pues siempre se le hace una historia clínica al paciente antes de hacer el procedimiento, y sin la historia clínica hay ese dato de Entonces, relevancia. no se puede. No es que no se puede, se recomienda otro tipo de tratamiento, se recomienda un abordaje desde otro punto de vista, desde otra zona, se trabaja directamente en el malar para evitar que cuando tenga la alergia no pase que con el ácido hialurónico, como es una partícula que atrae el agua, mientras tenga la alergia pues se inflame Sí. el ojo. Entonces se vea Entendido. una jera abultada. Es muy importante ese dato porque muchos pacientes van a hacerse el procedimiento con cualquier médico estético, y lo respeto, pero al momento que se lo realizan pues pasa ese tipo Y de además situación. de eso, pacientes que obvían ciertas afecciones porque entienden que no son relevantes para lo que se van a hacer, para el procedimiento. Todo. Y muchos pacientes, por ejemplo, sufren de sinusitis, rinitis, incluso hasta el mismo asma, que es una Ajá. condición crónica que el paciente lo sufre y toma tratamiento. Por ejemplo, el famoso Monteluca, que es un tratamiento para el paciente que sufre de asma, es un medicamento que cuando el paciente lo está tomando hay que tenerlo como consideración porque puede hacer mucha retención de líquido en la zona alrededor de los ojos. O sea, las ojeras es una zona muy bonita, que da un resultado fenomenal y te da un cambio en la mirada, en el aspecto como te ves, si te ves más joven, si te ves más fresco, incluso más descansada o más descansado en el caso de los hombres, pero hay que saber cómo tratarlo en el momento que se vaya a tratar el paciente. Entonces, si llega un paciente que sí califica, que todo correcto, que se puede hacer el tratamiento, ¿cada cuánto debe dársele un mantenimiento o si es una sola postura de ácido hialurónico y con esto ya se mejora y Mira, se soluciona? es una pregunta muy importante la que acabas de hacer, porque yo creo que como que todos los seguidores que están en el live, todo el que me escuche y que sabe que va a la consulta, o el que no va a la consulta y me ha preguntado por Instagram o por WhatsApp, es tan frecuente la pregunta y es tan frecuente el tratamiento de otros médicos que respeto, que hacen la sesión hoy y 2 semanas después vuelven y te retocan las ojeras. 2 semanas después. 2 semanas después vuelve y te retoca las ojeras. Las ojeras, si es un buen tratamiento, se hace una sola vez, no más, hasta dentro de 1 año, 2 años como máximo. Wow. Ojo con esto. Muchas veces... Y hay por gente que eso, la retoca a las 2 semanas. a las 2 semanas... Ojo, a las 2 semanas se puede hacer un retoque porque muchas veces vemos... Incluso yo mismo lo he hecho con el paciente, de que se retoca, pero se retoca un toquecito, algo sutil, que el mismo paciente dice... Ay, Pero fue a un eso fue que yo toquecito, vine. a eso fue que yo vine, en serio. Pero no en su totalidad, a eso usted Pero se refiere. no en su totalidad, o sea, no es destapar un vial. De hecho, muchos pacientes, cuando se hace el tratamiento, se destapa un vial, un CCD, ácido hialurónico, que es del largo de un dedo, literalmente del dedo índice de su mano, es el largo de una jeringuilla de un CC y del mismo grosor, y se coloca la mitad de un CC para rellenar ambas ojeras. Ya Y usted cuando el sabe. paciente vuelve a su retoque, se utiliza ese mismo vial para el mismo paciente, porque no es que se va a utilizar uno diferente. Entonces, es muy mal cuando el paciente se hace un procedimiento hoy, se gasta todo el vial y vuelve en otra sesión y se gasta otro vial por completo. O sea, es muy difícil utilizar ese tipo de procedimiento y cuando se hace, siempre el paciente presenta una complicación. Y la complicación que viene es que viene un encapsulado del ácido hialurónico, es decir, que viene una complicación de que viene una almohadilla debajo del ojo o que el paciente presenta de que se siente, como me dijo una paciente recientemente, como un abultamiento, una gelatina que está ahí presente y que se le complica, que ha presentado después de esto un pequeño cambio de coloración porque hay un compromiso vascular, por lo Ya. que hay un exceso de producto en esa zona. Oh, por eso es padre. muy importante al momento que tú lo realices la valoración que tiene el paciente. Se hace una sesión el día de hoy y el paciente se lo puede retocar fácilmente a los 2 años. Yo he tenido pacientes que con las ojeras cada 2 años que lo veo. Literalmente, o sea, indistintamente del producto que se coloque, porque hay ácido hialurónico que tiene una duración aproximadamente de 10 a 12 meses, pero como la ojera, como la zona de las ojeras es una piel muy fina, pues fácilmente el paciente puede durar hasta 2 años sin retocarse. Bien, es definitivamente, según lo escucho hablar, doctor, una zona bastante delicada, por Muy. lo cual es idealmente, como siempre les recomendamos para cualquier tema, buscar a un experto que sepa lo que está trabajando. Totalmente. Doctor, vamos a su parte favorita, ¿qué le parece? Ay, vamos a hacer mitos Mitos y realidades, yo sé que lo extrañaba. Listo. Vamos arriba. Dormir más hará que las ojeras desaparezcan, ¿cierto o falso? Pero eso es más falso que el agua que se convirtió, no sé, en Ok, otra cosa. déjelo ahí. ¿Solo con cirugía se puede mejorar el aspecto de las ojeras?
Sí se puede mejorar con cirugía, pero también con ácido hialurónico se puede mejorar. Ok, esta le va a gustar. Las bolsitas de té verde debajo de los ojos ayudan a desinflamar las ojeras abultadas. Ni la bolsita, ni el pepino, nada funciona para las ojeras abultadas, solamente blefaroplastía quirúrgica. Las ojeras son por genética, es decir, heredadas, ¿cierto o Pero falso? falso, si su papá y su mamá la tienen, usted no tiene por qué tener ojeras. Esta le va a encantar, mire. Las pomadas para hemorroides ayudan a disminuir las ojeras. No me juzgue, esas son las cosas que la gente cree en la calle. Señores, las hemorroides se dan en otra parte Está muy del lejos cuerpo, de los ojos. Muy lejos de los ojos. Están en polos opuestos. Polos opuestos. Eso no. Eso Ok. no definitivo. Ya usted lo había dicho, pero cumplo con preguntar. ¿Las rodajas de pepino en los ojos ayudan a calmar las ojeras? Para nada. Eso refresca. ¿Las ojeras aumentan con la edad? Sí. A partir de los 30, 40 años ya el paciente presenta unas ojeras de hundimiento totalmente notorias. ¿Aplicar frío en la zona ayuda a reducir las ojeras? ¿Cierto o falso? Si es de vascularización, mejora el aspecto. Y finalmente, ¿reducir la ingesta de sal mitiga las ojeras? Sí, totalmente, porque hay ojeras de abultamiento que tú sabes que hay una retención de líquido y entonces obviamente mitiga lo que es el tipo de ojeras que tiene el paciente. Interesante. Doctor Hugo Ávila, cuéntale a los exafans dónde pueden conseguirlo para consultas, sus preguntas también en las plataformas digitales. Sin ningún problema le respondemos, claro, siempre y cuando haya disponibilidad, con todo el amor y el afán del mundo. Y si lo mandamos a consulta es por su mejoría. Nos puedes conseguir a través de @hal.clinic o @dr Hugo Ávila o a través del 809-701-6055. Estamos ubicados en la Doctor de Filló, casi frente a Mercería Dumé. De acuerdo, gracias doctor Hugo por acompañarnos. Recuerda que tú puedes sugerir los temas que estaremos tratando cada miércoles con el doctor Hugo Ávila, médico estético. A través de redes sociales nos puedes escribir @exa969fm. Volvemos en breve con mucha más música.